ya sabe. No sé en cámara lenta cómo se hubiese visto eso. El amigo de mi papá es muy gordito, pero aún así topó arriba en el cielo. Y bueno, entonces digo yo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estuvo la falla? Bueno, uno era que no conocía yo el camino, pero resulta que había otro factor y era que normalmente siempre te dicen túmulo a 100 metros, túmulo a 50 metros. ¿Verdad? A veces lo comienzan a anunciar, túmulo a 100 metros, luego túmulo a 50 metros y luego ya te tienes que esperar que ahí esté el túmulo. En esta ocasión no había ningún rótulo. Se los roban para vender el metal. Y yo cuando yo acordé, mi guía iba dormido y yo, eran qué susto. Y entonces me puse a pensar y digo yo, esto es exactamente lo que sucede a veces en nuestra vida espiritual. No conocer el camino, no conocer la verdad. Podemos cometer errores, ¿verdad? Entonces, basado a esto, quería ver algunas cositas que nos pueden ayudar a cómo saber conducir nuestra vida. Dios puso nuestra vida en nuestras manos. Sería ahí una redundancia, ¿va? Pero es que es así. Nosotros somos mayordomos de nuestro propio cuerpo. Entonces dice, por ejemplo, hay una parte en 1 Tesalonicenses 4:4 nos dice esto. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hay una parte, yo creo que si me pones el anterior, porque pero cada uno venga, no. En el versículo 4 es 4:4. Bueno, te lo voy a decir yo, ahí está, si lo miran en la escritura. Cada uno, es el 3 creo yo, 4:3, que dice, cada uno sepa mantener su cuerpo en santidad. Entonces, cada uno sepa conducir su vida de una manera digna, santa. Entonces, cada persona tiene la responsabilidad de conducir su vida de una manera digna, de una manera santa. Esa es nuestra responsabilidad, cómo conducimos nuestra vida. Y es lo mismo en los mismos principios cuando conduces un auto. Por eso me vino a la mente esto. Entonces, porque estás conduciendo tu vida. Estamos conduciendo nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a conducir nuestra vida? Tenemos que tener algunas cosas pendientes para saber conducir nuestra vida. ¿Ya? Si no, va a pasar lo que me pasó a mí. Si no sabemos conducir. ¿Ya? ¿Ya? Es como nuestra vida. Recuérdese que nuestra vida, tenemos una situación y un problema nosotros. Que la vida que nos entregaron resulta que es una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Verdad? Es una nueva vida. Nos resucitó y nos hizo nuevos, ¿verdad? El problema es que dejó al hombre viejo dentro de nosotros. No está muerto. A ese hay que dominarlo. Entonces quiere decir que ese es el que si tienes un Ford Mustang 5.0, algunos que conocen de autos saben eso, o un Dodge Charger, esos carros que solo los tocas y toda adrenalina se te sube, hermano, que tengas 60 años, pero se te va a subir. Y lo que tú quieres es ponerle el pie a ese carro para ver cómo corre. Te lo digo porque en Guatemala me prestaron uno y se me pasó un poquito la mano. Andaba corriendo, no, lo quería probar de verdad. Y es que de verdad sube la adrenalina, y así es nuestra carne, que nos está empujando, y está la carne tratando de que, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que juzgarla, frenarla. Porque lo que quiere nuestra carne en realidad nos puede conducir y podemos llevar una vida desenfrenada. ¿Ven cómo estamos? Es así. Entonces un auto tiene frenos para que frenemos y Dios nos ha puesto. ¿Saben cuál es la diferencia entre los injustos o el mundo y nosotros? ¿No somos pecadores nosotros también como ellos? ¿Cuál es la diferencia? En que nosotros tenemos un freno, ellos no lo tienen. Ellos llevan una vida desenfrenada. Nosotros no. Nosotros, nuestra carne nos dice y nos impulsa a hacer cosas y nosotros tenemos que usar el pedal del freno. ¿O no es así? Es la diferencia, es la única diferencia. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a pecar, a hacer las cosas que le agradan a la carne. Nosotros debemos de frenarla. Bueno, entonces usando entonces tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Nos han entregado un cuerpo en el cual tenemos que guardarlo para la venida de Jesús, ¿verdad? Y decirle no a la carne. ¿Por qué cuestan los ayunos? A mí me cuesta, no sé si a ti no te cuesta, a mí me cuesta. ¿Por qué cuestan los ayunos? Porque la carne te pide comida y tienes que frenarla, decirle no, hoy no vas a tener comida. La frenas y le dices no, hoy te voy a sojuzgar y te voy a tener sojuzgada para buscar a Dios. Igual es la oración. ¿Ah? ¿Cuántos a veces yo sé que hay un sentir del Espíritu y aquí es el deseo de ir a orar? A veces no. No hay deseos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Hacerle caso a la carne o sojuzgar la carne ¿verdad? Entonces, tenemos esa responsabilidad. Entonces, pero una de las cosas que tenemos, así como yo llevaba un guía, el problema es que el guía mío se durmió. Y cuando se durmió, él conocía el camino, él sabía que un túmulo ahí, pero iba dormido. Y encima de eso no había rótulo. Entonces yo tenía razón, ¿verdad? Me disculpo yo mismo. Pero se me durmió, pero alguien que no se duerme es el Espíritu Santo y Él es nuestro guía. Entonces, en nuestra vida, para saber en este caminar, la vida dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces es una vida de donde vamos hacia un lugar, vamos en pos de algo, vamos corriendo. Entonces debemos de considerar que vamos un guía y ese va a estar siempre con nosotros. En Juan capítulo 16 versículo 13 dice esto. Entonces hay que considerar esto. Si quieres saber guiar bien, sabiamente, sin que te pongan tickets en tu vida espiritual, debes de considerar al guía que llevas porque él conoce el camino. Tú no lo conoces, yo no lo conozco, él lo conoce. ¿Estamos claros? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará. Es nuestro guía a toda la verdad. ¿Por qué? Porque él conoce la verdad y él es la verdad. Nosotros vivimos antes en la mentira, entonces no conocemos la verdad. Por eso cuando le hablaron a uno, creo que no se fue a Pilato, le dijo, y conoceré la verdad y eso. ¿Y qué es eso? Dijo el gobernante. ¿Qué es eso de la verdad? No sabía. El que sabe de la verdad es el Espíritu Santo y es el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, en esta vida, para manejar nuestra vida, necesitamos al guía del Espíritu Santo con nosotros. Y aquí dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, dice, las cosas que habrán de venir. Entonces, Él conoce el camino, Él conoce cómo guiar nuestra vida. Entonces, debemos de tener una plena dependencia del Espíritu Santo.
Él es nuestro guía. No confiemos en nuestra propia prudencia. No confiemos en que nosotros lo sabemos. Yo tenía que sujetarme a lo que esta persona me decía. Baja la velocidad porque aquí hay cruce de ganado. Él sabía que ahí cruzaba ganado, tenía que bajar la velocidad. Pero yo digo, no, este no sabe nada. Y sigo, podía tener un accidente. Entonces, de esa misma manera el Espíritu Santo nos guía en esta vida. Y debemos de no confiar en nuestra propia prudencia, siempre consultar a Dios en nuestras oraciones, cada cosa que vamos a hacer, cada cosa que vamos a emprender, debemos de consultar. Es guianza. Y hay una manera de consultarla si no conoces, y hay otra cosa, es la verdad de Dios. Si la conoces, pues ella te va a guiar de esa manera. Pero si no la conoces, también dice esto la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. En otras versiones dice acordados de vuestros guías. Aquí dice acordados de vuestros pastores, que tienen que ver con lo mismo. ¿Verdad? Hermanos, hoy no cometamos ese error de, ¿cómo te explico esto? Hay gente todavía que va a consultar al profeta. Eso no es correcto. Eso fue antes. Aquí en el Nuevo Testamento habla de los pastores, que son los guías. Ya no eso de los profetas. ¿Saben por qué antes se consultaban a los profetas? Te voy a explicar por qué. Porque no todavía, en la mayor parte hoy sí está escrito. En ese tiempo se estaban escribiendo los libros. Cuando Jeremías profetizó, no estaba escrito el libro de Jeremías. Cuando Elías y vamos a consultar al hombre de Dios, iban a consultar al hombre de Dios y aparecen en Crónicas y en los Reyes. No se había escrito el libro de los Reyes ni las Crónicas. No había escritura, por lo tanto la manera de consultar a Dios era a través de los profetas. Hoy tenemos la Biblia y el pastor es responsable de conocerla por si tú no la conoces toda. ¿Estamos? ¿Todavía estamos? Entonces en esta vida vas a necesitar guía espiritual. Y una forma de tu guianza espiritual es a través del Espíritu Santo, pero otra a través de tus pastores. Si algo no conoces, consulta. Si algo haces y dices, voy a consultar, voy a ver. Y ahí es donde viene la sabiduría. ¿Sabes por qué viene la sabiduría? Porque Dios se encarga de conducirte en el camino correcto por la humildad que tuviste de buscar. En la humildad Dios se mueve. Y dice, vino a consultarme. Porque una de las maneras de consultar a Dios es que busques un consejo pastoral. Eso es así, hermano. Bueno, ya nos pusimos un poco serios, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Entonces, volviendo a eso que me sucedió, no había rótulo. Pero si hubiese habido un rótulo, entonces, aunque el guía iba dormido, yo hubiese visto el rótulo. Porque yo sí iba despierto, si no lo matamos, ¿verdad? Entonces no había rótulo, entonces no había una ley, no había algo que me decía disminuye tu velocidad, hay un túmulo enfrente o un tope ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender es que nosotros debemos respetar la ley. Cuando conduces tienes que conocerla, porque te dan una licencia, voy a sacar una licencia y bueno, algunos sí la compraron, pero yo sé que la compraron porque no podían por sus documentos, llegaron a comprarla. Pero para que te den una licencia de conducir tienes que pasar un examen. ¿Por qué?
porque asumen que conoces las leyes de tránsito. ¿No es cierto? Sí, debemos de conocerla y entonces por eso es un examen. Y cuando alguien de repente tiene algunos puntos y te mandan a una escuela a que escuches acerca de las leyes del tránsito, se deben de conocerla porque si se desconocen, y ese rótulo que tiene una Y y una I, una una L, ¿qué será eso? Yo me lo voy a pasar. Y te está diciendo que tengas cuidado. Que no hagas un stop de una vez, pero que tengas con cuidado. Y viene el otro y le vas a ir a dar. Porque se desconoce la ley. Entonces, para conducir en un auto necesitas saber las leyes y respetarlas. Entonces hay gente que conoce la ley, pero no la respeta. Y hay gente que la ignora, no la conoce. Es necesario conocer las leyes. ¿Verdad? ¿Cómo se llama esa cosita que jala uno así? ¿Cómo se llama? Cinturón de seguridad. No es porque se les da la gana. Esto es como les gusta molestar. Si hay en Guatemala ni le dicen nada a uno, dicen uno. Si allá en donde sea tu país no dicen nada y uno puede andar. No, es por seguridad. Y si le ponen un ticket a uno, es por la seguridad de uno. Usemos nuestro cinturón. Se llama cinturón de seguridad. Es usarlo. Es protección y la ley es una protección para. Entonces tenemos que conocer nosotros que la ley de Dios es para protegernos. Si la respetamos, entonces vamos a vivir de una manera sabia, respetando las leyes. Respetar las leyes de tránsito es sabiduría, porque entonces no vas a cometer un accidente. Y esto es exactamente lo mismo en lo espiritual. Eclesiastés capítulo 10 versículo 8 dice esto: el que hiciere un hoyo caerá en él, y el que aportilla su vallado le morderá la serpiente. Entonces el que quebranta una ley, está diciendo aquí que rompe el muro. O sea, quebrantar una ley lo muerde la serpiente. No, si quebrantas una ley, lo más probable es que la ley va a caer sobre ti. Entonces debemos de respetar las leyes y respetar la ley, respetar la ley de Dios. Si nos dice algo, respetemos, consideremos que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, recuerda una cosa, que Dios nos perdona, pero las consecuencias de los errores lo vamos a pasar. Por ejemplo, se divorcia una persona y viene el nuevo y Dios, por supuesto que Dios los perdona, pero las consecuencias la van a pasar. Sufren los hijos, ¿verdad? Y sufren ellos por causa de esto, que hay desacuerdos y todo eso. Las consecuencias se tienen que pasar, aunque Dios perdone. Bueno. Entonces, en Génesis 2, 16 y 17, dice esto: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, le está dando de todo. El asunto y el problema con nosotros está en que siempre miramos aquello que no podemos hacer. Y sabiduría es ver todo lo que sí podemos hacer. Hay muchas cosas lícitas que podemos hacer, pero nos enfocamos en aquellas que no podemos hacer. Por eso hay gente que dice que es que el evangelio cuesta, porque está enfocado en las cosas que no puede hacer, viendo que hay muchas cosas que son lícitas que sí se pueden hacer. De todo árbol del huerto pueden comer, eran miles de árboles, y si podían comer solo de uno, no, y se enfocaron en ese uno que no podían comer. Así somos.
Aquella cosa que nos prohíben es la cosa que queremos. Hay una caricatura, a mí me gustan las caricaturas. Y entonces están anunciando algo que de una carrera que iban a tener, pero hay unas bolitas que si las tocaban, era como que agarraban alergia y se inflaban. Y le decía, cuando yo les digo que esas bolitas no las tocan, créanme que no las deben de tocar. Y uno de ellos decía, yo las quiero tocar, yo las quiero tocar. Y cuando las tocó, quedó todo infladito. Porque siempre el hombre quiere tocar lo que le dicen que no toque. ¿O no es así? De todo árbol del huerto pueden comer, solo de uno no. Y ese fue exactamente el que ellos desearon comer. ¿De qué nos enfocamos en las cosas que nos prohíbe la Escritura que no podemos hacer cuando hay un montón de cosas que sí podemos hacer? Son más las cosas que Dios nos que son lícitas que las que son ilícitas. Pero el hombre quiere hacer lo que es ilícito. Es problema del corazón del hombre. Todo árbol del huerto puedes comer, mas uno solo, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Quebrantas esa ley y vas a pagar las consecuencias. Toda ley en la Escritura, la conozcas o no la conozcas, trae una consecuencia, aunque no la conozcas. Es decir, si yo cuando me pasé ese túmulo, ¿va? Y no sabía que había uno ahí, pero eso no lo quitó de ahí. Ahí estaba. El hecho que lo ignorara no quitó el túmulo, ¿ya? Y es igual en la ley de Dios. El hecho que no conozcamos algo no significa que es una ley. Si alguien viene de nuestro país y comienza a conducir acá y comete una infracción porque no la conocía, no es, sí te vamos a perdonar porque sí es cierto, tú no conoces estas leyes. ¿Creen ustedes eso? O le va a caer la ley. El hecho que no la conozca no significa que no se le aplique. Y en el mundo espiritual, en la Escritura, es exactamente lo mismo. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 8 dice esto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Conducid como hijos de luz. ¿Ah? Manejad como buenos ciudadanos. Antes te emborrachabas, déjame decirlo de esta manera, antes te emborrachabas y manejabas como tú querías, pero ahora ya no tomas, y entonces conduce bien. Antes, en otro tiempo, cuando andabas en tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. Andemos como hijos de la luz. Guiemos nuestra vida como hijos de luz. No quebrantando los mandamientos de Dios. Debemos de conducir nuestra vida en honor, en santidad delante de Dios. Entonces, lo que decía antes, los autos por alguna razón tienen freno, ¿no? Y nosotros debemos de frenar nuestra vida, como les decía, debemos de frenar nuestra vida porque nos impulsa la naturaleza vieja a querer hacer aquellas cosas que son desagradables delante de Dios. ¿Y quién le tiene que poner el freno? Nosotros, ¿o no? Bueno, primera de Pedro 4:3, ya estoy terminando. Dice 3 y 4 dice esto. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías.
A estos les parece cosa extraña de vosotros, no corráis. Dice, con ellos en el mismo desenfreno, ¿ven? De disolución y os ultrajan. Entonces, no llevar, entonces aquí está diciendo que no vivamos una vida desenfrenada. Y eso es lo que te decía en la diferencia entre un pecador, uno que practica el pecado. ¿Sabías tú que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos? ¿Tú no has mentido? Entonces no entras. Eso está mal aplicado. Hay una respuesta para eso. En el libro de Gálatas, hablando de las obras de la carne, hay algo que dice al final. Porque les voy a recordar que ningún idólatra, ningún fornicario, ningún borracho, y comienza a decir toda una lista, heredará el reino de los cielos. Pero luego dice algo y esa es la clave. Dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino. Esa es la clave de todo. Hay una diferencia en aquel en que practica el pecado y alguien que peca por debilidad. ¿No hay una diferencia? Entonces es decir, nosotros llevamos un freno a nuestra vida y debemos de sojuzgar nuestra carne, frenar nuestra carne en aquellas cosas que te pide, que la carne te pide. Créeme lo que la carne siempre te va a pedir las cosas que son ilícitas y las cosas que son desagradables delante de Dios. Siempre le va a pedir. Pero tú debes de tener un freno y frenar tu alma, tu carne a aquellas cosas que te pide. ¿Verdad? La carne nos pide vernos 3 series de Netflix y no orar ni nada, ni leer nada. Pero nosotros debemos de frenar nuestra carne. Hoy estaba rico como para no venir al servicio. Tu carne te ha dicho algo hoy. Hoy le tuviste que decir, ¿verdad? ¿O no? Para lograr venir. Bueno, entonces dice en Santiago 5:5 también dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y dice, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis vivido en esta tierra con todos los deseos de la carne. ¿Verdad? Porque la carne siempre nos va a pedir los deseos. Los deseos de la carne siempre va a tener deseos. Y no son buenos. Te dejo saber que los deseos no se puede. La carne no la vino a restaurar Dios. O sea, no sirve para nada. El problema es que la tenemos adentro. Y nos pide y le da a uno sus deseos. ¿Verdad? Pero nosotros debemos de usar nuestros frenos. Para eso se hizo. Imagínense un carro que no se le use su freno. Va un carro desenfrenado, va a ir a pegar, ¿verdad? Va a ir a tener un accidente. Bueno, entonces en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 6, también dice esto. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. El que se entrega a los placeres, o sea, una vida, esto se le llama una vida desenfrenada. Eso estoy hablando, de una vida desenfrenada. Es decir, ay, ¿por qué no? Es que era una subidita, hermano, no me pasa eso, pero es que era una subidita. Y cuando subo así, el túmulo estaba cerquita. Pero si yo lo viera de lejos, entonces hubiese usado el freno y lo usé, pero ya muy tarde.
Pero si hubiera estado lejos, así en lo plano, yo lo hubiera visto y uso el freno y no me pasa lo que me pasó. Pero en este caso no lo vi, ¿verdad? Pero en nuestra vida es lo mismo. Si no frenamos nuestra carne, nos va a conducir, dice, nos va a conducir es muerte, dice la Biblia. Porque todo lo que es del espíritu es vida, pero lo que de la carne es muerte. ¿Cómo los ponemos un poco más? Porque estamos un poquito serios. Pero ya ahorita termino. Con Lucas 15:13, ahí terminamos. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo. Esa palabra perdidamente es una vida desenfrenada. Viviendo perdidamente. Entonces, en nuestra vida, tienes que ponerle un freno a tu carne. Y es una manera de juzgar la carne para poder conducir tu vida de una manera digna. Amén. Bueno, entonces recuerda una cosa, para conducir, Dios nos ha puesto guías que conocen el camino. El Espíritu Santo, guías espirituales. Hay una ley que debemos de respetar siempre, ¿verdad? Y tercero, frenemos nuestra vida, pues, porque eso es una vida desenfrenada. Hermano, alguien que lleva una vida desenfrenada, lo más probable es que no ha nacido de nuevo. Pero si alguien de alguna manera peca, saben, Pedro pecó. Y no se trata de no pecar, porque Pedro pecó, le falló al Señor. Pero ¿qué hizo Pedro después que le falló al Señor? Se arrepintió y oró, porque le dolió fallarle al Señor. Si te duele cuando le fallas al Señor, entonces eres nacido de nuevo. Pero si vivimos una vida desenfrenada, lo más probable es que necesitamos nacer de nuevo. Entonces, ¿sí me voy a entender? Entonces, ¿cómo debemos de conducir nuestra vida en esta tierra? Guardando tu cuerpo, que es templo y morada. Es más, el carro es prestado, no es tuyo. Así que no lo destruyes, no le entregas ahí. Como llegan los judíos a casa, ya viene mi amor solo con el volante, porque desde ahí dejó todo tirado en el camino. En lo último, no le entregues solo el volante al Señor. Entrégale su carrito nuevo como te lo entregó. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, así que entrégaselo bien. Cuando Él venga va a pedir cuentas. ¿Ya? Como aquel que cuando entregó cuentas le entregó un talento, no le entregó bien las cuentas. Espero que nosotros sí, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo tienes tu carrito? ¿Cómo te lo entregó nuevecito el Señor? Recuerda que lo entregó nuevo. Él dice que Él en nuestra nueva vida en Cristo Jesús, o sea que carrito nuevo va sin rayones, así que no lo rayes, cuídalo y maneja y conduce tu vida de una manera digna. ¿Sí me di a entender? Eso es lo mejor. Bueno, gloria a Dios, vamos a orar. Amén. Aleluya. Bueno, oramos. Padre del cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos. Nos diste el Espíritu Santo para guiarnos. Señor, gracias, tu palabra. Señor, por eso es necesario el conocimiento de tu verdad. Por eso dice, mi pueblo perece, se desenfrena por falta de conocimiento. Pero que venga tu conocimiento a nosotros, y esa es
Y esta es la razón por qué predicamos tu verdad, porque enseñamos tu palabra para aprender acerca de tus leyes y no quebrantarlas. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así quedamos, bueno, despedidos. Aleluya. Unos minutitos más, solo queríamos anunciarte.